migración. Como siempre, la bienvenida para la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Bienvenida, doctora Leti. Ya ansiosos de escuchar el análisis del día de hoy. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Y justamente con lo que estás mencionando en el caso de lo que denuncia el Instituto de las Mujeres en la Migración, el IMUMI, pues no es nada nuevo en el sentido de que ha habido una serie de denuncias de manera repetida que tienen que ver con las detenciones arbitrarias en el aeropuerto. Y digo arbitrarias porque gran parte de los casos que he conocido yo se trata de detenciones que finalmente o se lleva a cabo una deportación express, o sea, que no da tiempo de instrumentar una respuesta o de llamar a las embajadas, o en su caso hay una detención donde se aísla a la persona o a las personas y no se le comunica también a sus familiares que muchas veces están con la agonía tremenda esperándolos afuera del aeropuerto. Esto es un tema que ya se ha hablado, yo lo he hablado acá, y yo creo que el caso de lo que denuncian hoy las colegas debería atenderse en esta tónica, en este cambio digamos, de idea de lo que se tiene que trabajar desde la parte migratoria en nuestro país. Pero déjame primero irme con los de arriba y luego ya nos regresamos acá. Claro. Porque creo que justo nos abren un tema que no es simplemente nacional, que por ejemplo en el caso ahora que tenemos enfrente, ya nos comunicó la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, que hay un plan del gobierno para ir viendo frente al gobierno de lo que será Donald Trump, ¿no? Del gobierno pronto en enero de Donald Trump, bueno, cómo poder articular y explicar el valor, el potencial, la productividad, digamos, toda la valía que tiene la población migrante y sobre todo, ojo con un dato que fue muy exitoso en términos de la construcción de la campaña política electoral de este candidato y de su entorno, que fue la palabra ilegal. Ellos usan esa palabra para darle una connotación de criminalidad a la migración y eso implica que no es que abarca a todos los migrantes, sino se dirige a un sector que al mencionarlo como ilegal, pues al final de cuentas le dan este toque que sí merecería en la lógica jurídica pues una sanción, y la sanción en este caso es la deportación, y la ilegalidad está haciendo el hecho mismo de no tener documentos para estar en Estados Unidos, un tipo de visa que a su vez, mira qué enredo, pero a su vez es sumamente complejo obtenerla del gobierno estadounidense, que desde hace, yo diría ya décadas, Carlos, no tiene vías alternativas para poder migrar de una manera ordenada, segura, que se supone que es parte de lo que se busca en este contexto actual. Por eso la mayoría de la gente busca hacerlo por la vía del asilo. Esta es la razón por la cual buscar esa visa pues permite a las personas ir por la vía obviamente documentada, porque nadie quiere ir sin documentos. Lo que pasa es que es parte de lo que se ha ido haciendo con esta manera de limitar de una manera tan exagerada el tipo de permisos que llegan a darse o programas temporales que no necesariamente obedecen a la necesidad de las personas cuando han decidido mudar de casa, mudar de país, y bueno, entonces es algo mucho más complejo, pero quiero por eso explicarlo en este tono y nos permite entender algo, Carlos. Los estadounidenses han construido de una manera muy eficaz, muy eficiente, el tema de la ilegalidad de la migración. Y eso ya prosperó, ya triunfó en el discurso electoral y por eso Trump es presidente. Y por tanto, frente a ese discurso, no vale el discurso de, bueno, no, demostrar que además pagan impuestos y que además son productivos. O sea, es importante decirlo, pero no puede ser nuestra línea de defensa. Nuestra línea de defensa tiene que estar en reconocer y prepararnos para la posible. Mira, yo no estoy diciendo que vaya a haber millones de deportaciones, aunque las ha habido, ¿eh? Eso no quiere decir que no las ha habido. Pero el efecto mismo que puede tener y que está teniendo ya, ojo, ya Texas, por ejemplo, ya designó un área muy grande en hectáreas es una historia muy fuerte que viene desde el periodo en que Donald Trump fue ya presidente, pero una área muy grande de lo que fue un rancho para hacerlo centros de detención para ahí albergar a las personas que podrían y eventualmente serían deportadas. Entonces,
Este tipo de mensajes que se usan y que se están instrumentando en Estados Unidos, pues generan un ambiente muy duro, muy hostil y de mucha preocupación para la comunidad migrante en general en Estados Unidos. Pero justamente frente a este escenario, la preparación tiene que ser, entre otras cosas, con una claridad que se tiene que expresar de manera, pues digo, aquí en los medios de comunicación, tenemos que saberlo, Carlos, Claro. cuáles son las medidas que los consulados van a instrumentar, una, y también la documentación. La gente necesita documentos, porque si eventualmente alguien es deportado, vaya, por todas estas cosas que hemos mencionado, bueno, pues tiene que tener una forma de resolver su reintegración a su propio país. Y con esto, Carlos, quiero decir algo que va a ser una línea de debate muy fuerte. México sí la tiene difícil con este tema, pero es que gran parte de la estrategia y de la retórica del gobierno de Donald Trump, de lo que será el gobierno de Donald Trump, y el grupo con el que él se está rodeando, es en el hecho de que México sea el país a donde deporten a otra población no mexicana. Y de acuerdo al derecho migratorio, la deportación es para el país del que eres nacional, es decir, Claro. mexicanos a México, pero no extranjeros a otro territorio. Esto sería otra cosa, eso podría ser otra decisión, pero hasta hoy se ha hecho de manera unilateral y apelando a cuestiones en su momento como el COVID. Recordarás que esta cosa de sanidad y de seguridad por sanidad, porque tenía que ver con el problema de que pudiera propagarse el COVID, o sea, bajo ese Claro. argumento, pero no era un argumento migratorio. Ojo con eso. Entonces, México, el gobierno mexicano y nosotros los mexicanos tenemos una situación en la cual efectivamente tiene su derecho soberano Estados Unidos de generar un cambio, no solamente en sus políticas migratorias, sino también en su decisión frente a las personas que si no tienen documentos, tratadas con dignidad y respeto, pero podrían ser eventualmente deportadas, aunque no fueran tantas, Carlos. El efecto emocional y el efecto en la vida de las gentes, de las comunidades, es muy fuerte. Y nada más una salida para dejar no el tono de angustia, de amargura. Bien. Yo creo que los mexicanos tenemos un instrumento que no hemos utilizado, Carlos, y que es muy potente, y es el momento ya de demostrarlo, no solo a nosotros mismos y a Estados Unidos y al mundo. Somos un potencial económico y un poder consumidor brutal. El solo hecho de que nosotros mexicanos decidiéramos no consumir ciertas cosas como colectivo, no, no basta que tú o yo, no, Sí, como sí, sí. grupo organizado, eso no le corresponde al gobierno, esto nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Si alguien le ha protestado a Donald Trump y detuvo en su momento a Donald Trump la vez pasada que fue presidente en decisiones en el tema migratorio, fueron los propios empresarios estadounidenses, los Ujú. ganaderos, ¿me entiendes? Hay una Sí, parte sí. donde el pragmatismo económico de esa sociedad sí modera hasta los más bravucones. Yo creo que es el momento de que también nosotros los mexicanos tenemos que sacar la casta, no dejar sola a nuestras autoridades que tendrán que hacer su parte diplomática y haciendo esta lectura positiva de lo que somos, Claro, pero no claro. basta, Carlos, y en ese sentido, pues creo que es el momento de ahora sí que decidir qué es lo que nos llevamos a la boca, porque con el tema de soberanía alimentaria. Definitivamente. Interesante, interesante el enfoque, doctora. Y me quedo con el hecho de que por lo pronto nuestras autoridades sí tendrían que estarse preparando, porque Donald Trump va a llegar como caballo desbocado y ahora no va a buscar una reelección. Ya nada más tiene 4 años por delante. Y eso, quién sabe qué le dicte su corazón. Doctora Leti Calderón Chelius, siempre un verdadero placer escuchar sus análisis. Excelente fin de semana. Igualmente, Carlos, abrazo grandote. Gracias a Otro con todos. afecto. Gracias, doctora Leticia Calderón Chelius, aquí en la octava.